Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un podcast más, un video podcast a través de Saip Soluciones. En Saip Soluciones, pues somos una empresa de servicios de ingeniería del sector industrial, pero nos hemos dado ahora la tarea de compartir temas interesantes, temas de tecnología, de innovación, de BIM, de la industria 4.0, temas que nos apasionan desde la concepción de la empresa. Y el día de hoy tenemos un invitado, un gran amigo, Juan Carlos Alfonso, el cual ya ha compartido con nosotros información de todo esto referente a la transformación digital. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santa? Todo muy bien aquí. También todo bien por acá. Feliz de poder compartir, de llevar esta charla un poco más allá de 3 mensajes y que estaba bastante interesante. Y ahí surge la idea de llevarla un poco más, también siendo pues congruentes con esta filosofía que últimamente tenemos en Safe Soluciones, que es de compartir información de valor que vaya alineada a las fortalezas de la industria 4.0. Es un tema que en conjunto hemos platicado en algunas ocasiones y coincidimos, creo, y si me equivoco igual lo puedes corregir, que hay muchas acciones aisladas, ¿no?, en el país que nos ayudaría mucho irlas como aglutinando para hacer más fuerte a, pues en este caso a México, en esta parte de la transformación digital y la industria 4.0. Y bueno, ahora un tema interesante que nos vienes a compartir. Claro, claro, mira, muchísimas gracias. Y sí, te digo, la transformación a la cual estamos sometidos en este momento eh, es más rápida de lo que fue nunca, ¿verdad? Siempre hay elementos que catalizan, en este caso, algunos sucesos o no, en pro de algunas industrias o no, nunca fue diferente. Si miramos, como dicen por allí, el hombre que no conoce la historia está condenado a repetirla, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, lo que está pasando hoy día, pues ha obligado a que haya, así como hay algunos sectores y algunas cosas que se han deprimido, hay otras que definitivamente están terminando de despegar, que ya venían en camino y que están terminando de despegar, y tenemos que estar muy, muy atentos a lo que está sucediendo, porque eso se va a traducir en oportunidades para todos y se está traduciendo en oportunidades para todos. Y lo importante que es verlo como una oportunidad, ¿no? O sea, obviamente nuestras empresas han sido sometidas a este estrés, a esta inestabilidad del mercado, pero creo que a pesar de ello es muy importante esta actitud que asumamos nosotros como directivos de una empresa, como dueños de una empresa, como responsables de grupos de trabajo. Es tan importante tomar la oportunidad como moneda de cambio, ¿no? Sí, sí, y fíjate algo que hay un término que extrañamente para mí antes eh, lo conocía, de alguna forma lo entendía, pero que hoy día se ha vuelto el pan de cada día para muchos artículos, para muchos reportajes, para muchos comunicados, y es el término de resiliencia, ¿no? Sí. Antes, como te decía, yo observaba y me decían, tienes que ser resiliente. Yo decía, perfecto, pero creo que nunca fuimos puestos a prueba como lo estamos siendo. Sí, 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 definitivo. De alguna manera, el término resiliencia nos ha venido moldeando desde nuestra concepción de vida, ¿no? De que estamos enfrentados a diferentes situaciones, pero ahorita fue la prueba de fuego. Y hay empresas que se quedaron en el camino, ¿no? O sea, y nosotros todavía no la tenemos tan clara, probablemente en el corto plazo. Si vemos como, en mi caso, si vemos como la luz al mediano y largo plazo, pero ¿qué onda con el corto plazo para poder llegar a aquel lado, ¿no? Por eso es también muy importante toda esta parte de la planeación y que tus metas vayan ligadas a objetivos que vayan alineados con el mercado, ¿no? Sí, sí, fíjate, eso es muy, muy importante. Y aquí, fíjate, ahí lo que a mí se me viene a la cabeza, porque la realidad
es que al día de hoy existen tres grandes áreas donde hay mucha innovación en general. En nuestra industria pudiéramos hablar de nuevas tecnologías, ¿verdad? Que definitivamente esto los avances. Por ejemplo, fíjate, el día de ayer yo veía cómo una empresa en China recreó digitalmente todo Shanghái para crear una réplica digital de la ciudad y poder simular la ciudad en tiempo real. Wow. Entonces, el tema tecnológico definitivamente es algo que no ha parado y la verdad es que dudo mucho que vaya a parar. Por la velocidad y por la cantidad de gente que están en este momento contribuyendo para cualquier tipo de avance tecnológico. Digo, sí. En segundo lugar, fíjate, están las formas de trabajo. O sea, las formas de trabajo están siendo impactadas de una forma brutal, por no colocarlo en otro término, donde hoy día, claro, se habla de cosas estructuradas como Lean Manufacturing o Lean Construction o diferentes metodologías, pero en realidad lo que está más atrás de eso es la manera en la cual trabajamos. Sí. Donde prácticamente dejamos de montarnos en un avión todas las semanas para crear estudios de grabación en nuestras casas. Tal cual. Pero eso lleva a otros desafíos, esas formas de trabajo. Por ejemplo, fíjate, en esta semana platicaba con alguien de mi equipo, acerca de la seguridad de la información. O sea, antes tú podías decir, oye, yo tengo mi información, está en mi oficina, está en mi servidor, no sale de mi empresa porque tengo una red que protege la información que tengo, que o es mía o es de mis clientes, pero es información que es confidencial, ¿no? Pero hoy día, fíjate, con este proceso de atomización, ¿verdad? Al que fuimos sometidos, pues la información está en cualquier lado. Dices, está en la nube, pero está en la nube es lo mismo que decir está en cualquier lado, está disponible en cualquier momento para cualquier persona. Y tal vez esa persona no sea la persona que deba tener acceso a esa información. Exacto. Entonces, y del otro lado, fíjate, primero hablé de la tecnología, segundo, de las formas de trabajo y tercero, de los nuevos materiales. Entonces, cuando juntamos estas tres cosas, ¿verdad? Una de las cosas que yo siempre intento recordarme y recordarle a los diferentes equipos de trabajo con los que tengo la oportunidad de compartir es, mira, hay que acordarse siempre de lo siguiente. Uno, que la estrategia dirige a la táctica. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, la utilización de la herramienta tecnológica X, por colocar cualquier nombre, puede ser PowerPoint, puede ser AutoCAD, puede ser Revit, puede ser un ERP, o sea, las herramientas tecnológicas son táctica, ¿verdad? El que tú digas, voy a utilizar tal herramienta tecnológica, es una táctica que obedece a una estrategia. Sí. No al contrario. O sea, en otras palabras, los procesos dirigen lo que tienes que hacer para que el proceso se cumpla. O sea, la cantidad de herramientas, arquitectura tecnológica, lo que sea que estés buscando. Entonces, lo primero, fíjate, es no tener muy claro que estamos hablando de pensar estratégicamente, no tácticamente. ¿Verdad? Y en segundo lugar, fíjate, que creo que es lo que a mí personalmente me mueve muchísimo, que es no olvidar cuál es tu propósito. Okay. O sea, fíjate esto, mucho se habla en este momento de temas como BIM, que es algo que está en nuestra industria. Ahora pues vamos a platicar algo de gemelos digitales, pero no hay que olvidar el por qué lo haces. O sea, en otras palabras, fíjate, cada vez, por ejemplo, que nosotros conseguimos ayudarle a uno de nuestros clientes y que él pueda decir, oye, yo tenía presupuestado comprar 1,000 toneladas de acero para construir el edificio, pero resulta que después de un análisis digital de optimización, él va a poder utilizar solamente 900 toneladas, no 1,000 toneladas. Digo, esa diferencia, fíjate, lo que vería un empresario frío, esa diferencia de 100 toneladas es dinero, ¿verdad? Claro. Es costos de logística, etcétera.
Pero más allá de eso, fíjate, lo que, lo que yo veo es que estamos consumiendo 100 toneladas menos de un recurso natural que pueden ser utilizadas en otra cosa. Sí. O sea, de alguna manera estamos buscando, ¿verdad? Estamos consiguiendo, estamos impactando el mundo de tal forma que el desarrollo del ser humano sea lo más sostenible posible. O sea, que no consumamos los recursos de manera indiscriminada. O sea, fíjate algo. eh, Hoy día se habla muchísimo, fíjate, de muchas tecnologías. Te digo, todos los días estamos bombardeados de información de todo tipo, que si es la realidad virtual, que si es la impresión 3D, que si es el Big Data, que si es la ciencia de los datos, que si es la inteligencia artificial. O sea, hay muchísima información, pero resulta que todas estas tecnologías al final tienen que converger en un proceso determinado. Entonces, esa visión, fíjate, esa visión eh, que hace que yo pueda ver el proceso como el rector, ¿verdad? Como quien jala y quien justifica lo que tengo que hacer en mi organización, al mismo tiempo, reitero, debe estar acompañado de un propósito, donde este propósito es, oye, yo quiero, por ejemplo, yo quiero contribuir al desarrollo de un mundo mejor. Perfecto, pero ¿cómo lo estás haciendo? O sea, si tú le ayudas, fíjate, a uno de tus clientes a que él mejore su presupuesto, vamos a poner, de ingeniería de tuberías, de instalaciones hidrosanitarias, por colocar cualquier cosa, eso significa que tal vez vas a contribuir a que se procese menos plástico en el mundo. Sí. Entonces, el propósito, fíjate, la estrategia y el propósito son tremendamente importantes, pues, para definir lo que realmente, en este caso, quieres hacer, ¿no? Y tal vez, fíjate, tal vez a mí me da mucho gusto ver lo que está pasando en este momento, y es que tal vez no nuestra generación, pero las generaciones que vienen son mucho más conscientes en lo que se refiere a la transformación de los recursos naturales que hacemos a través, pues, de todas estas herramientas maravillosas, ¿no? Fíjate que esto es bien importante porque cuando el pensamiento se genera en una posición micro, pues impulsa decisiones, ¿no? Esto, o sea, decisiones o acciones sin meditarlas, sin analizarlas, y hay una consecuencia, sí en costos, pero sobre todo en un impacto mayor con esta parte que estamos comentando de que las empresas dejan de ser sustentables o sostenibles en el tiempo cuando no hay una estrategia que guíe la toma de decisiones. Es bien importante generar esta conciencia desde las direcciones, ¿no? Todas las personas que son los responsables de dar los ok's, ¿no? Deben de tener una conciencia colectiva, una visión 360 incluso, porque hay una gran responsabilidad desde arriba, donde se aprueban los presupuestos, donde incluso aprueban la incorporación de toda esta parte de tecnología como herramientas que faciliten las operaciones, que faciliten la toma de decisiones, que disminuyan los costos, pero sobre todo que vaya alineado con esa sostenibilidad de las empresas, ¿no? Creo que es bien importante esta conciencia, ¿no? Sí, y fíjate que poco a poco esa toma de conciencia, y es algo que a mí me parece muy interesante, está dejando de ser opcional. Digo, Claro. y está dejando de ser opcional por varias razones, pero hay dos que me gustaría destacar. Digo, la primera de ellas tiene que ver en que los diferentes gobiernos de todo el mundo han tomado conciencia de que los recursos no son infinitos. Entonces dicen, oye, tenemos que regular esto, ¿verdad? Tenemos que regularlo de tal forma que el desarrollo de mi país, de la economía, de la competitividad de mi región o de mi estado, sea sostenible, en primer lugar. Y en segundo lugar, fíjate, además de este factor del gobierno, es que al mismo tiempo las empresas poco a poco están entendiendo que ser sostenible, que ser sustentable, que buscar un futuro diferente al que pareciera que estamos destinados a tener, también puede ser negocio. Sí,
Entonces, digo, yo creo firmemente de que lo que está pasando en este momento es algo muy bueno. Eh, Tal vez, nuevamente, desafortunadamente, de nuestra generación hacia arriba, nos cuesta un poco más entenderlo. Nos cuesta un poco más entender de cosas como, por ejemplo, fíjate, la semana antepasada hablaba con un cliente nuestro muy, muy grande y resulta que una de las cosas que platicábamos era acerca de la toma de decisiones críticas. Entonces, resulta que el primer factor que esta persona me comentaba que revisaba cuando tenía que tomar una decisión crítica era si ya existía un antecedente del mismo tipo y qué decisión se tomó. Entonces, si ya existía un antecedente y la decisión se tomó, normalmente la decisión que se tomó en ese entonces, si fue correcta, se volvía a tomar. Y si fue incorrecta, entonces se tomaba una alternativa. ¿Qué sucede hoy día? Fíjate, lo que está sucediendo hoy día es que la experiencia sí te hace más sabio, ¿verdad? La experiencia te hace vivir N cantidad de situaciones, pero resulta que lo que está pasando en este momento está pasando en circunstancias muy diferentes. Entonces, eso quiere decir, fíjate, que tal vez la decisión que fue buena hace 10 años o hace 15 años, hoy día ya no es buena. Ya está obsoleta, es Porque probable. las variables son diferentes, las situaciones son diferentes. Entonces, en consecuencia, la experiencia que antes era visto como uno de los mayores activos de las personas que nos hacíamos maduras, hoy día es importante, sí, pero además de eso hay que considerar otras cosas donde tal vez, fíjate, tal vez, y era la reflexión que yo hacía con esta persona, decía, tal vez toda la experiencia que tienes y que has tenido y que has vivido te va a hacer llegar en este momento a conclusiones equivocadas. Y eso es algo muy desafiador, fíjate, para nuestra generación en este momento. Te digo, un ejemplo de esto, por ejemplo, es hace, qué sé yo, 15 años más o menos, no estamos 2021, estamos hablando de 2003, 2004, te cuento, en ese momento yo trabajaba en Autodesk. En ese entonces, Autodesk compra Revit y la verdad es que en ese momento no sabíamos, no entendíamos el cambio tan grande que se estaba comenzando a generar. Lo que entendíamos era, oye, está apareciendo algo nuevo, ese algo nuevo pues pareciera que va a desplazar el CAD de toda la vida, pero resulta que el cambio fue mucho más grande de lo que se esperaba, muchísimo, muchísimo más grande. Sí. Y lo que está pasando en este momento es que mientras muchas organizaciones, fíjate, están viendo todo este movimiento de BIM como una finalidad, ya está comenzando a verse de que no es una finalidad, simplemente es un paso intermedio a algo más. Sí. Ese algo más, fíjate, era el tema que te comentaba acerca de los gemelos digitales. Entonces, fíjate algo, no hemos terminado de digerir algo. Pero ya estamos en otra cosa. Y ya estamos en otra cosa. Exacto. Entonces, es una velocidad, fíjate, tanto de aprendizaje como de desaprendizaje, Sí. que nunca tuvimos antes. Antes tú dices, mira, yo aprendí que 2 más 2 son 4 y con el 2 más 2 son 4 me quedé los 60 o 80 años que duró mi vida. Hoy día es 2 más 2 son 4, pero tal vez haya alguien que demuestre que 2 más 2 no son 4. Sí. Entonces, tenemos que estar abiertos a esos cambios, tenemos que estar abiertos a cuestionar cosas que antes no se cuestionaban. Pero creo que, es importante vaciar la taza, ¿no? O sea, el desaprender, el romper paradigmas, romper, no tanto romper, sino tener este como pensamiento crítico, pensamiento analítico, pensamiento flexible, que nos permita irnos moldeando con la evolución. Un pensamiento rígido, pues no, lo veo complicado que se sostenga en el tiempo. Creo que hay, aparte de todas las capacidades que pudiéramos tener en lo que nos dediquemos,
es muy importante ir acompañándonos con desarrollo de otras habilidades. Antes se le decía las soft skills, ahora ya este término también ya se derrumba y simplemente son habilidades humanas. Ya no es ni siquiera hacer una distinción de habilidades como tal, es como una identificación propias de las personas y que de alguna manera estaban como desplazadas y ahora son inherentes para que podamos estar en la jugada, ¿no? O sea, acabas de comentar algo de que el tiempo se está yendo de una manera rápida, estamos llegando a cosas primero, que veíamos distantes, sí posibles, pero no tan cerca. Y a la vuelta de un año le hemos cortado, ¿qué será? ¿5 años al desarrollo de esta evolución? Sí, y creo, fíjate que el impacto todavía no se piensa, se prevé, pero creo que todavía no somos conscientes de la cantidad de cosas que están pasando. Fíjate que por colocar un ejemplo muy simple, seguramente conoces una aplicación como Rappi. Sí. Eh, ¿Es una idea de negocio linda? Sí, es una idea de negocio linda. Es algo que vino a solventar o ayudar en esta situación temas de entregas y temas de logística, etcétera. Sí, definitivamente. Pero también trae otros desafíos. Fíjate, otros desafíos, por ejemplo, es cuál es la ley laboral que aplica a estas personas que toman su bicicleta o su moto para llevarte comida a tu casa. ¿Qué los protege a ellos y qué garantiza, ¿verdad?, de que la relación entre ellos y Rappi es algo que no te va a afectar a ti? O sea, en otras palabras, cada decisión, la tecnología está arrasando, fíjate, de tal forma que está cambiando cosas. Está cambiando cosas en los gobiernos, está cambiando cosas en la forma que vivimos. Te digo, aquí mismo en México, en el último año han venido, por ejemplo, colocando impuestos a todos los servicios basados en plataformas tecnológicas. ¿Imaginas? Entonces, ¿qué sucede? Te digo, más allá que coloques impuestos o no, esta es la forma que tienen los gobiernos, ¿verdad?, de interpretar de alguna manera, así se equivoquen, así no, lo que está pasando. Sí. Porque resulta que de un día para otro fuimos obligados a volvernos entes digitales. Sí. Y de alguna forma, fíjate, dejamos de tener lugares físicos donde nos concentrábamos y comenzamos a operar de otra manera. Eso quiere decir, fíjate, a nivel de nuestras empresas, que nuestra estructura de costos no es que desapareció, simplemente cambió la estructura de costos del negocio. Entonces, cuando este tipo de cosas pasan, que son apalancadas y soportadas por mucha tecnología, al mismo tiempo lo que sucede es que hay otras colas atrás, por ejemplo, la pregunta que nos hacemos nosotros hoy día es, oye, nosotros tenemos colaboradores en otros países. ¿Qué va a pasar si existen leyes del trabajo cruzadas entre países? ¿Yo tengo que contratarlos en su país de origen o tengo que contratarlos en el país donde estoy en este momento? Entonces hay muchas aristas, ¿verdad?, que tienen que ser cubiertas de forma rápida. Tú mencionaste algo que es muy importante, que es el pensamiento flexible. Y digo, sí, pero al mismo tiempo que tienes el pensamiento flexible, también es cierto, fíjate, de que ese pensamiento también debe volverse un pensamiento crítico. Sí. ¿Por qué? Porque son tantas cosas, Sandra, son tantas cosas y tantas variables hoy día y tantas ofertas. Te digo, yo miro, por ejemplo, mi LinkedIn y me llegan mensajes de diferentes lugares del mundo todos los días, de India, de China, de Europa, de Estados Unidos, de alguien que me buscó en esta plataforma y quiere venderme algo. ¿Okay? Pero entonces resulta que tú tienes que trabajar, tienes que operar tu negocio, tienes que desarrollar el negocio, pero al mismo tiempo, de todo el portafolio de oferta que hay, tú tienes que escoger, como decimos aquí en México, cuál es la buena. Entonces, la toma de decisiones, fíjate, además de que debe ser flexible y permeable a los cambios, tiene que ser muy crítico, porque si escoges mal a dónde le vas a apuntar, eso te puede costar tu negocio. Claro, claro. Entonces, ese pensamiento, fíjate, crítico, que es él evalúa las cosas de tal forma que que estés con una probabilidad muy alta de que la decisión que tomes sea la correcta. Porque, reitero, una decisión mala te puede matar. Fíjate que hay un caso súper interesante. Nosotros todas las semanas
con mi equipo de trabajo nos ocupamos de leer un capítulo de un libro desde hace algún tiempo. Y en este momento estamos, bueno, en mi caso estoy releyendo, creo que algunos de ellos lo están leyendo por primera vez, un libro que habla acerca de organizaciones exponenciales. Fíjate, este libro es súper lindo, súper interesante. No es un libro reciente, pero es un libro muy, muy vigente, donde hablaba del pensamiento exponencial y del pensamiento lineal. Entonces, fíjate esto, hablaba de Nokia en Europa, donde ellos decidieron, en este caso dijeron, oye, si yo quiero tener mapas de todo el mundo, necesito colocar sensores en todas las carreteras de todo el mundo. Y compraron una empresa, fíjate, que se llamaba Navteq, que les costó más de $8 mil millones. ¿Por qué? Porque esta empresa tenía todo el hardware instalado en diferentes lugares de Europa para hacer eso. Estamos hablando de una inversión enorme, pero al mismo tiempo, fíjate, fue creado en Israel una aplicación que se llama Waze, que se instala en cualquier teléfono, donde ya los sensores no son inversión de la empresa, sino es el sensor, es algo que lo tiene cada persona. Sí. Entonces, de esta forma, fíjate, una pequeña empresa como Waze, al día de hoy, vale más, ¿verdad? Y ha demostrado crear mucho más valor que una empresa que prácticamente al día de hoy no existe. Entonces, la pregunta que hay que hacerse hoy día, y entendiendo que el mercado es global, es, oye, ¿tú dónde quieres estar? Porque si tu cabeza funciona de manera lineal, si tu cabeza funciona donde dices, oye, si yo entrego un trabajo de ingeniería que se demora 400 horas hombre y me están pidiendo el doble de ese trabajo, entonces son 800 horas hombre, ese tipo de pensamiento está siendo desplazado por un pensamiento donde dice, oye, si yo escalo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso la ingeniería, tal vez puedo inclusive disminuir la cantidad de recursos. Entonces, y para eso es importante, fíjate, para conseguir ejecutar ese tipo de estrategias que ya no son lineales, es extremadamente importante tener el suficiente juicio crítico. Y mira que el desafío para las personas que de alguna forma tenemos posiciones de liderazgo, dice, oye, yo tengo, de todo lo que me ofrece el mercado, yo tengo que escoger bien y tengo que escoger rápido. Y si fallo, tengo que fallar rápido para poder seguir el otro camino a la brevedad posible. Totalmente de acuerdo. Entonces, pero al mismo tiempo, fíjate, tienes que tener 360 ojos, ¿verdad? Para intentar interpretar para dónde va el mercado, para dónde va la tecnología, para dónde va, por ejemplo, fíjate, en este momento yo después de muchos años decidí volver a estudiar. Estoy haciendo un MBA en Brasil. Decidí hacerlo allá, pues primero para no olvidar el idioma, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues para intentar vivir una realidad un poco diferente. Entonces, en medio de todo ese proceso, que definitivamente creo que nunca debes hacer un MBA recién te gradúas, tienes que tener un poquito de camino andado para realmente sacarle provecho a ese intercambio de informaciones y al networking que haces. Fíjate, la cantidad de cambios que están ocurriendo en este momento en las políticas monetarias y fiscales de los países es tan grande. Y eso, de alguna forma, si tú lo entiendes, le puedes sacar provecho en tu empresa. Si no lo entiendes, pues vas a ser víctima y te vas a quejar de decir, oye, es que el gobierno está aquí quitándome cosas por acá. No, pero resulta que lo que te quitan de un lado, te lo dan del otro. Simplemente están redefiniendo la forma en la cual administran el país. Entonces, ahora, fíjate, ¿qué tiene que ver todo esto con tecnología? Que la tecnología tiene muchas aristas. Fíjate, en este tema que definimos ayer, que terminamos hablando de casi cualquier cosa menos de esto, fíjate, que es el tema de los gemelos digitales. Mira lo que está pasando hoy día. Cuando hablamos de un gemelo digital, estamos hablando de que un gemelo digital no es más que la réplica digital de algo que ya existe físicamente. Sí. Pero, ¿qué particularidades tiene? Alguien pudiera decir, no, pero es que eso es igual que BIM. No, no es igual que BIM, porque lo que haces para que ese gemelo digital funcione es que al modelo físico le agregas sensores, ¿verdad? Tantos sensores como haga falta, y al mismo tiempo lo administras con plataformas que pueden estar en la nube donde tú quieras, de tal manera que tú puedas ir monitoreando el performance
de ese activo físico a través del gemelo digital. Por ejemplo, te voy a colocar dos ejemplos que ilustran esto. Te digo, el primero de ellos tiene que ver, por ejemplo, con desperdicio de agua. Te digo, últimamente hemos sido en los últimos años mucho más conscientes del uso del agua y en este uso del agua resulta que una gota 24 horas por 10 años de desperdicio es importante. Pero a través de los gemelos digitales, la posibilidad de monitorear en tiempo real de que se desperdicie la menor cantidad de gotas nos abre unas posibilidades impresionantes. Por otro lado, fíjate, imagínate una ciudad como Shanghái o una ciudad bien complicada, ¿verdad? En términos de movilidad urbana, vamos a pensar, por ejemplo, en Ciudad de México, puede ser un ejemplo aquí en México. En América Latina se me ocurre Lima, tal vez, Bogotá, tal vez, que son ciudades muy complejas, Sao Paulo, con la cantidad de motocicletas que hay. Te digo, en estas ciudades, imagínate la posibilidad de que yo pueda simular digitalmente una reformulación de la movilidad urbana antes de hacer los cambios en el mundo real. Sí, sí. Entonces, antes de pintar calles, antes de tener nuevas filas, antes de hacer inversiones, yo pueda recrear eso en un lugar digital, donde de tal manera que cuando yo implemente eso en el activo real, en ese momento la posibilidad de que falle sea mucho menor. O sea, Claro. siempre vamos a tener una posibilidad de fallar, pero va a ser mucho menor. Pero a donde quería llegar, fíjate, es que aunque el poder de los gemelos digitales es muy poderoso, o sea, es algo, vamos a ponerlo, fíjate, en términos, si estuvieran en mi Colombia, diría, es la tapa del frasco, ¿verdad? Es algo que está más allá de BIM, a pesar de que suena muy lindo, la realidad es que eso ha venido trayendo otros desafíos, que son incipientes, pero los hay. Por ejemplo, vamos a suponer, fíjate, que quieres hacer una inspección digital de un proyecto de ingeniería o de construcción en el cual estás participando. Entonces la inspección ya con todo este tema, ¿verdad? Que estamos viviendo por la pandemia, resulta que no quieres hacer la inspección de mandar una o dos personas de manera física hasta el lugar. Simplemente le pides a las personas que están en el lugar, oye, ¿sabes qué? Te voy a mandar un dron. Por favor, coloca ese dron en este punto y desde allí lo vamos a operar para hacer la inspección porque no podemos ir. Entonces, fíjate, cuando este tipo de cosas pasa, tú dices, oye, qué bien, qué interesante que eso se puede. Y efectivamente se puede. Pero hay personas que comienzan a cuestionarse, y está bien que lo hagan, dicen, oye, ¿y si el dron se cae, quién es el responsable legal? Claro. ¿Quién es el responsable de que eso pase? Y si la inspección no quedó bien hecha, ¿a quién le echamos la culpa? Porque la persona no lo vio fue una cámara a través de un dron. Entonces comienzan a surgir aristas que van más allá de la tecnología, aristas legales, aristas financieras, aristas de diferentes lados, y nuevamente las personas que de alguna manera estamos en alguna posición de liderazgo, tenemos que tener esos 360 ojos, como 360 grados, para decir, oye, voy a hacer algo nuevo, perfecto. ¿Qué tan nuevo es? ¿Estoy cubierto legalmente? Más allá de técnicamente, es la decisión correcta. Fíjate, es la decisión correcta la que estoy tomando versus otras decisiones que puedo tomar con ese mismo presupuesto. Definitivamente, fíjate, la posibilidad de crear réplicas digitales de cosas reales nos abre nuevas oportunidades, pero también nuevas preguntas y nuevas paredes que hay que resolver. Y hay que resolverlas de manera rápida, porque esa es la otra. Hay que tener una agilidad mental, alineada al pensamiento crítico y al pensamiento flexible. Y son habilidades que se están desarrollando de la misma manera, rápido. ¿Por qué? Porque el que se quedó, se quedó. O sea, vea todos los retos que estamos viviendo. Me hiciste acordar de que hace poco, fíjate, tuve una conversación con alguien que me decía, oye Juan Carlos, pero todo esto que tú haces, que tu equipo hace, está muy lejos de mí. Me decía, está muy lejos de mí, yo no lo veo. Y la respuesta que le di en ese entonces, una persona con la que tengo muchísima confianza, le dije, mira, el problema si no lo ves, es que cuando lo veas ya te atropelló.
y lo que vas a hacer es mirar ya a dónde se fue, porque ya pasó. Entonces, así, fíjate, así como también es algo que mucha gente me escucha decir, yo creo firmemente que en el mundo deben existir personas para todo. O sea, así como hay personas que no les asusta, ¿verdad?, a la responsabilidad y dicen, oye, yo lo que quiero es hacer mi trabajito 8 horas al día durante 40 años y ponerme viejito y no tengo ningún otro tipo de aspiración y, y es lo que quiero hacer con mi vida. Te digo, mi respuesta para esto es que, te digo, si yo intentara ver el mundo como lo veo, o sea, intentara ver el mundo de esa persona como yo lo veo, yo diría, no, tú estás mal, tú tienes que cambiar, tú tienes que hacer, etcétera. Pero al mismo tiempo, fíjate, la experiencia en este caso me ha hecho entender de que cada persona, como dicen por allí, cada cabeza es un mundo y es un mundo diferente. Y cada persona tiene sus propios motivadores y tiene su propia forma en la cual quiere abordar las dificultades o los desafíos que tiene para con su vida. Y es Entonces, respetable, se respeta. cuando intentas entender las cosas, y es algo que seguramente has escuchado de algo que se llama el pensamiento de diseño, o una metodología que se llama Design Thinking. Sí, Design Thinking, sí. Perfecto, fíjate, en Design Thinking tú entiendes de que tú debes ver la resolución del problema desde el punto de vista de quien tiene el problema, no desde tu El punto. usuario, ¿no? Al final, ¿no? O sea, esto es así, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tú miras las cosas desde el punto de vista del otro, ahí es donde te das cuenta de decir, oye, si yo fuera él, creo que actuaría igual que él. Pero resulta que muchas veces todos nosotros, esto nos pasa a absolutamente todos, tenemos la tendencia a juzgar situaciones o a juzgar todo este cambio desde el punto de vista donde lo vemos. Claro, Nosotros, claro. sin entender al otro. Sin la empatía a la que te invita este sistema, bueno, este proceso de análisis del design thinking, ¿no? Te invita a incluir dentro del proceso una parte de empatía y lo hace tangible en analizar desde la perspectiva del usuario, ¿no? Claro, y fíjate algo, también en este año hablaba con un desarrollador de vivienda horizontal de casas. Ujú. Y resulta que en esta conversación, ¿verdad? La idea era pues proponerles, se dice evolucionar su modelo de negocio. O sea, donde dicen, mira, en vez de vender casas y construir e irte, ¿por qué no vendemos casas, pero son casas que tienen cierto grado de tecnología, de tal forma que después de que terminas de construir, te quedas siendo parte de la operación y mantenimiento, y eso te da dinero ya no en los 3 o 4 años que se demora la construcción del conjunto de casas, sino eso te va a generar dinero y va a generar valor para el usuario en los siguientes 30 años. Fíjate, en el papel está lindo, está lindo, es una iniciativa interesante que una empresa de este tipo definitivamente debería considerar. Sin embargo, fíjate, la respuesta de este empresario era, Juan Carlos, llevamos 80 años construyendo casas. Esto lo comenzó mi bisabuelo, lo siguió mi abuelo, lo continuó mi papá y ahora lo tengo yo. Dice, ok. Dice, segundo, no quiero, me decía esta persona, pues una persona dentro de todo bastante humilde, dice, no quiero que suene mal, pero en este momento tengo más dinero del que puedo gastar en el resto de mi vida. Entonces, dicho eso, ¿por qué yo debería entrar a un negocio que no conozco, que ni siquiera entiendo? Sí. Entonces, claro, allí mismo algunas personas que estaban conmigo que son muy pro mente, que va 1 o 2 pasos más allá, era no, pero es que tienes que ver que vas a crear algo diferente, que no sé qué, dice, sí, pero no lo entiendo. Sí, Y sí. como no lo entiendo, ¿cómo quieres que yo invierta en algo que no entiendo? Que no lo veo, que no lo entiendo, ¿no? O sea, y que no, ese como gradiente que lo lleve a dar el paso, no existe para él, ¿no? Y no quiere decir que también esté mal. Pero siempre, en algún momento, fíjate, en algún momento siempre hay lo que los americanos llaman un punto de inflexión. Ujú.
o lo que ellos dicen un compelling event. O sea, siempre hay algo, ¿verdad? Hay algo que en algún momento te dice, ya es momento de cambiar. Sí. Y en ese momento de cambiar, por ejemplo, en esta época de pandemia, y volviendo al tema de los gemelos digitales, las empresas en general nunca se habían cuestionado de una forma seria la manera en la cual hacen operación y mantenimiento de activos. O sea, que necesito reemplazar una tubería, necesito reemplazar una bombilla, necesito reemplazar alguna cosa, tengo un mantenimiento programado. Ellos nunca se plantearon de manera seria, sí de manera divertida, decir, oye, mira lo que está pasando con la realidad virtual, la realidad aumentada, los gemelos digitales, con lo que es operación y mantenimiento de activos. Pero en este momento que ya no pueden enviar dos operadores de mantenimiento, uno al lado del otro, para que hagan una inspección, porque hay regulaciones para que andemos en manada, por decirlo de alguna forma. Entonces dicen, oye, eso de la realidad virtual no es tan malo. Dice, ¿por qué? Porque hay un compelling event, que en este caso se llama pandemia, que dice, tienes que cambiar la forma en la cual haces operación y mantenimiento, tienes que cambiar la forma en la cual operas, tienes que cambiar la forma en la cual piensas, porque las cosas que podían ser lógicas antes definitivamente ya no son tan lógicas como eran antes. Claro. Empezando por la cosa más elemental y humana, fíjate que es una reflexión que hago mucho aquí en casa. El ser humano, fíjate, el ser humano fue diseñado de alguna forma para ser social y para interactuar con el resto del mundo. Pero resulta que de un año para acá nos desconectaron. Sí. Entonces, como nos desconectaron, hoy día cosas tan simples como darle a alguien un saludo de la mano, digo, cuando lo haces con miedo. Claro, sí, sí, sí. Digo, darle un abrazo a alguien más es algo que antes era, oye, así te cayera mal, así no lo soportaras, así no se echara desodorante. Lo dabas, claro. Le dabas un abrazo y chao. Hoy día, pues, oye, mira, te doy puñito y se acabó, ¿no? O sea, no puedo hacer más, ¿no? Pero eso, fíjate, ese tipo de situación está generando que en el mercado donde estamos, que los gemelos digitales acompañados de nuevas tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, se conviertan en sustitutos de esa experiencia que antes era 100% física. Y ya, fíjate, y algo que es positivo dentro de todo lo que no es tan positivo, es que ya las empresas no se preguntan cuánto era que costaba, sino se preguntan es cómo lo hago, porque lo necesito, porque ya no puedo hacerlo como lo hacía antes. De alguna manera, la visión se está alineando hacia eso porque, como tú dices, entre los males, el mejor, ¿no? Bueno, no lo dijiste así, lo estoy diciendo yo, pero fue lo que entendí, de que la situación que estamos viviendo, o sea, es una cuarentena prolongada, o sea, es un año ya que estamos en esto, ha traído, sí, temas difíciles de pérdidas de empresas, de personas, ¿no? Personas que incluso están luchando en salir adelante. Y creo que es como parte de nuestra responsabilidad como personas, en honor a ello, evolucionar. O sea, ¿qué nos dejó? ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Con qué cuenta nuestra empresa? Y hacer esta evolución, porque tenemos que seguir avanzando, tomando decisiones rápidas, pero a su vez tenemos que desarrollar estas habilidades que las tenemos ahí, muy ocultas, pero las tenemos, en temas de empatía, ver el de al lado, ver con nuestros colaboradores, hacer procesos más lean, esta parte también de las legalidades, de las formas de trabajo. Y obviamente te cuestionas, o sea, yo por ejemplo me cuestiono en decir, ¿y antes cómo le hacíamos? O sea, ¿cómo era hace 2 años o un año, un día? O sea, ¿cómo era antes? ¿Por qué no ahora somos rentables y a lo mejor pudimos haber sido más rentables antes, ¿no? O sea, de verdad que a mí también me llena siempre de dudas, y trato ir avanzando y no cuestionar tanto, sino tomar lo que me sirve e ir sobre la meta que ya me fijé, que es esta transformación digital. Es algo que no solo es tecnología, es algo que viene junto con esta catarsis personal, de acciones, de procesos, y ya de ahí entra la tecnología como un soporte, un camino para llegar a, ¿no?
Sí, es el vehículo que interpreta la estrategia. Sí. Fíjate que en las últimas semanas he estado reflexionando mucho justamente en lo que es formas de trabajo, y mira lo que ha venido pasando. Cuando decidí crear mi empresa, desde el inicio dije, oye, no me veo o no creo que la iniciativa que quiera ejecutar, no quiero que sea más de lo mismo, más de lo que ya hay. Y con esto no estoy diciendo que esté mal, simplemente dice, quiero hacer algo diferente. Que puede ser que hubiera salido muy mal, ¿no? Pero al final del día era intentar algo diferente, ¿no? Sí. Cuando esto pasó, fíjate, comencé a entender, a preguntar, a leer acerca de cuál era la forma correcta de trabajar, más allá en lo que iba a trabajar, más allá del país donde iba a estar, más allá cuál era la forma correcta de trabajar. En ese entonces, fíjate, estaba en el Perú, en ese entonces residiendo, y de todas las personas con las que interactué, de todo lo que leí, hubo una persona y hubo un documento, fíjate, que fundamentalmente me pararon en seco, literalmente en seco. Te digo, la persona es una persona que recuerdo con muchísimo cariño, se llama Patricia Merino. Ella está en Perú, de hecho acaba de publicar un libro sobre el futuro del trabajo, súper lindo, ¿verdad? Que le ha tomado varios años de investigaciones. Es una persona que yo en inicio le respeté, luego la aprecié y hoy puedo decir que la quiero muchísimo, porque fue una persona muy clave en ese momento de mi vida. Y al mismo tiempo que yo entendía la forma en la cual una estudiosa del futuro del trabajo me decía, Juan Carlos, esto es lo que tienes que considerar, léete por acá, mírate esto, etcétera, cuestión que le agradeceré toda mi vida. Al mismo tiempo, un documento, fíjate que es un documento que habla acerca del futuro del trabajo, del Foro Económico Mundial, donde hablaba acerca de los skills que tú deberías tener y los que debes tener y todo este rollo, ¿no? Entonces, en ese momento, fíjate, tomé una decisión. La decisión fue, necesito que mi organización sea chiquita, siempre, que sea flexible, siempre, y que pueda tener los mejores talentos posibles, no importa dónde estén. En términos prácticos, ¿en qué se tradujo esto? En que mi empresa, hasta ahora, nunca tuvo una sede central. Que tú digas, este es el cerebro de la empresa. No, hay más de 20 personas trabajando en diferentes lugares de América Latina, pero ya nacimos siendo completamente descentralizados. Te digo, eso hace 3 años, Santa, era un sacrilegio, porque los clientes eran, Juan Carlos, ¿dónde está tu oficina principal? Dice, ok, mira, no sé, en el WeWork que haya en el lugar, en el país. De hecho, Santa, tú y yo nos conocimos en un WeWork que era mi oficina en Ciudad de México, pero así como era esa, era cualquier WeWork del mundo, yo podía estar, y allí me reunía con clientes. Entonces, ¿qué pasó? Fíjate, a los clientes en general, esto les hacía algo de ruido, porque decían, oye, pero es que yo después a quién le reclamo, a dónde voy, a dónde toco la puerta. Dicen, no, tranquilo. Dice, tenemos una oficina chiquitita que está aquí en Guadalajara, pero nuestra gente está regada por todas partes. Y la gente siempre está esperando, fíjate, de alguna forma, la mentalidad de antes está esperando llegar a un lugar donde ve mucha gente y ve mucha inversión y ve muchas cosas, y resulta que no necesariamente tiene que ser así. Entonces, de alguna forma, nosotros comenzamos a transgredir, en este caso, las reglas establecidas. Ahora, fíjate, cuando comenzamos a cerrar negocios o importantes, dicen, oye, ¿y ustedes cómo operan? No, operamos así. Dice, oye, qué interesante. Ahora, fíjate, cuando comienza esta situación, resulta que el 80% más de las empresas se convirtieron en algo que nosotros ya éramos. Sí, sí, se queda claro. Entonces, pero en ese proceso, ¿verdad? En ese proceso tuvimos que resolver muchísimos problemas que nos demoramos mucho tiempo en resolverlos. Con este tema de la pandemia y con circunstancias prácticamente obligadas,
muchas empresas resolvieron los mismos problemas que nosotros, pero mucho más rápido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no lo hacían, simple y llanamente podían desaparecer. Entonces, fíjate, yo creo firmemente que lo que está pasando en este momento no es que va a redefinir, está redefiniendo la forma en la cual nosotros operamos. Mira algo que es súper interesante, Santa. Gracias al universo, porque yo recuerdo perfectamente en los últimos empleos que tuve, que me decían, Juan Carlos, hay que hacer tal cosa. Y yo dije, perfecto, voy a hacer una llamada. No, no, tienes que ir. Pero ese tienes que ir podía ser de Ciudad de México a Santiago de Chile, o a Sao Paulo, o a cualquier otro lugar. Te digo, hoy día, te digo, gracias al universo, las organizaciones se dieron cuenta de que no hay que estar montado en un avión todas las semanas. Sí. Obviamente, hay momentos de momentos donde tienes que hacerlo y tienes que verle la cara a alguien, o tienes que firmar un papel, o tienes algo que es definitorio, y nosotros como latinos, pues tenemos todavía en el ADN de que queremos verle la cara a alguien más, queremos sentirlo, queremos mirarlo a los ojos para decirle, oye, me estás engañando, no me estás engañando, me estás diciendo que es verdad, por favor, pero eso solo lo haces mirándolo a los ojos, en nuestro espíritu latino. Sí, yo lo sé, soy muy latina en eso. Digo, en otros lugares, pues lo hacen diferente. Yo ni siquiera puedo juzgar si es mejor o peor, porque te digo, hay relaciones de negocios que hemos cerrado a través de Zoom. Pero al mismo tiempo, fíjate, hay relaciones donde, mira, Juan Carlos, ¿sabes qué? Si tú de verdad quieres hacer negocios conmigo, ahora pandemia, no habrá pandemia, pero yo te espero en mi oficina. Sí, sí. Punto. Entonces, esa redefinición, fíjate, hace de que la tecnología tenga que acomodarse o reacomodarse para que la nueva forma de ejecutar el mismo trabajo sea posible. Fíjate. Claro. Y eso es algo, fíjate, que a mí en este momento, siendo muy claro contigo, me quita el sueño, porque decimos, oye, si estamos creciendo a pesar de la pandemia, realmente le estamos apostando donde está la mayor oportunidad. Porque como te decía, fíjate, la semana pasada hablaba con un gran amigo mío en Brasil, y él se dedica a temas de impresión 3D. Ajá. Es muy bueno. Y es un mercado que ha venido creciendo. Ya se habla de impresión 3D. Por ejemplo, ayer me mandaba algo de impresión 3D de carne. Impresión 3D en metal, que no es tan nuevo, pero se están comenzando a ver cosas que son realmente súper interesantes. Y él me decía, Juan Carlos, entra a este rollo de la impresión 3D. Y yo le decía, sí, pero es que o es eso o es otra cosa, porque no puedo estar en todo. Sí. Entonces, al final, fíjate, creo firmemente que hay muchas oportunidades, simplemente hay que escoger bien la oportunidad. Y algo que a mí nunca se me olvida, Santa, es que más que la idea o que el área de negocio donde estés, es las personas que estamos en lugares de liderazgo, qué tipo de decisiones tomamos. Okay. Porque eso es lo que define y la forma en la cual las ejecutamos. Te cuento, y yo creo que a todos los que de alguna forma tenemos una posición de liderazgo nos pasa, que siempre hay alguien o algunos, ¿verdad? Que periódicamente te buscan, oye, vamos a hacer un negocio de tal cosa. Y nosotros, sí, sí, vamos. Y luego no pasa nada. Y luego te vuelven a ver, no, mira que hay un negocio, por ejemplo, en tu caso, de ingeniería en tal parte. Sí, 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 vamos. No, y nunca pasa nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que yo eso lo defino, fíjate, como la ejecución del negocio. O sea, y no es que seas antipático, sino es a qué le puedes prestar atención y qué es lo que eres realmente capaz de hacer. Porque ahí viene la otra, fíjate, que hay algo que no he compartido contigo, fíjate, y es que aquí en Jalisco hubo una convocatoria de la Ciudad Creativa Digital para ayudar, ¿verdad? Ayudar con diferentes tipos de recursos a las empresas que estén dedicadas a temas creativos y digitales. Nosotros encajamos en esta iniciativa y pues decidimos postularnos. Un proceso que demoró más de 4 meses. Y pues
creemos que lo hicimos bien porque nos invitaron ya formalmente, o sea, ya estamos dentro de este programa de la Ciudad Creativa Digital de Jalisco, en lo que se refiere a nuestra plataforma de enseñanza en línea. Pero fíjate, ¿qué pasa? Que la forma en la cual estamos operando en ese proyecto está volviendo a cambiar la forma en la cual hemos venido trabajando, porque estamos de alguna forma volviendo y decir, oye, cuando se acabe la pandemia, necesitamos ahora sí un lugar central para poder trabajar. Y lo más cercano que a mí se me ocurrió, fíjate, fue intentar asociar lo que nosotros hacemos como si nuestro hub de ingeniería digital, bueno, nosotros no hacemos ingeniería, pero ayudamos con temas de ingeniería, nuestro hub de ingeniería sea como un data center, o sea, que concentre los esfuerzos, que sea un cerebro, pero ese cerebro pueda conectarse a diferentes lugares del mundo. Y estamos trabajando en ese concepto, pero la pregunta que te haces es, oye, si eso me va a costar, ¿qué te gusta? Vamos a poner un número, $100. Si eso me va a costar $100, con esos mismos $100, ¿seré capaz o tendré los elementos para tomar una mejor decisión que la que estoy tomando? Y nuevamente, y todo tiene que ser rápido, porque no puedes parar. No puedes parar, de ninguna manera. No hay forma en este momento de parar. No importa si tienes recursos o no los tienes, porque la cantidad de opciones que hay son tantas que el mismo mercado te va empujando a que así no quieras, vas a ir tomando decisiones. Y te van a ir empujando las mismas decisiones a que las elijas, ¿eh? Entonces el reto está bastante interesante. A mí me pasa muy similar a lo que estás comentando. Veo el panorama, veo que vibra por todos lados oportunidades, pero ya estoy en la posición de ir eligiendo a dónde sí enfocar la energía, a dónde no, por más tentador que pueda parecer. Porque al final hay algo también que es muy cierto. Hay decisiones que hay que tomar y no sabemos, o sea, vamos como, no hay ni estadísticas, porque como tú también ya lo comentaste, la historia cambió y ya no podemos apoyarnos en algo que pudiéramos haber tenido hace 3 años, porque ya no va en este momento. Las tendencias son más exponenciales ahorita y a corto plazo, que te van como orientando por dónde, ¿no? Pero al final no hay certeza, ¿no? O sea, lo único certeza es que estamos en una vuelta ya, en una era digital, y que tenemos que ser lo más efectivos en el menor tiempo posible, buscar la sostenibilidad, amarrarlo al tema de los puntos de la 2030. O sea, hay como hay enfoques de perspectiva. Y bueno, o sea, es un reto interesante, pero yo al final me motiva a seguir así, a seguir buscando, pero también como tú mismo comentaste, a concretar negocios. O sea, tampoco puedes estar todo el tiempo vibrando por aquí, vibrando por allá, quemando energía que no concreta, ¿no? Nos tocó en un tema hace unos meses, el tema no se hizo, imagínate, todo lo que se movió, no se hizo. Bueno, seguimos avanzando y eso queda de experiencia en muchas cosas, ¿no? Sí, fíjate que el año pasado, Santa, cuando comenzó la pandemia, pues al igual que muchas empresas, nosotros sufrimos bastante al inicio, porque hubo muchos proyectos que se pararon, ¿no? Sí. Y recuerdo mucho que alguien de mi equipo me dice, oye, Juan Carlos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y lo único que me salió en aquel momento, fíjate, fue, mira, no lo sé, que también no está mal decir no lo sé cuando no lo sabes. Claro. A veces le pareciera que a las personas que lideran equipos se les exige que tienen que saber todo, y la realidad es que no tenemos la respuesta. No funciona así. Entonces me dice, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, mira, no lo sé. Dice, lo único que sé es que no hay tiempo de quedarse a lamerse las heridas. Claro. No hay tiempo. Dice, simple y llanamente tenemos que intentar por donde sí, y cuando consigamos el nicho, la iniciativa, lo que sea que debemos hacer, allí vamos a
olvidarnos un poco de las otras cosas para enfocarnos y realmente materializar y capitalizar lo que podemos hacer. Fíjate que hay un ejercicio que a mí yo no lo conocía, pero me gustó mucho hacerlo el tiempo que lo hice en el último empleo que tuve, y es que tú tenías que pensar en ese momento, o tenías que tener 3 planes en paralelo. Todas las personas que tuvieran posiciones de liderazgo deberían tener 3 planes. Y era muy simple, pero podía ser muy complejo. Primer plan es cómo vas a hacer para sobrevivir en tu trabajo. Segundo plan, cómo vas a hacer para mantenerte en tu trabajo o en el mercado. Y tercer plan, cómo vas a hacer para perpetuarte o intentar perpetuarte en el mercado. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate que esos 3 planes pueden perfectamente no ser compatibles. No tiene por qué ser el mismo. Y pretender, fíjate, hoy día pretender que vas a hacer lo mismo toda la vida yo creo que para pocos. Sí. Que digan, "Oye, yo hice, por ejemplo, fíjate, en Colombia, que seguramente conoces, hay un plato muy típico de comida, es todo lo que no debería comer uno, ¿verdad? La bandeja paisa. No, la pitanga. Ah, sé que la bandeja paisa. Sí, o sea, tú echas todo en una piscina de aceite. Digo, yo recuerdo perfectamente que el lugar donde nosotros íbamos a comer este tipo de comida es un lugar donde era una casita, en un lugar bastante humilde, una casa con una señora de toda la vida. Y fíjate, resulta que después de más de 20 años de ir allá, de las últimas veces que fui, ya hace más de 10 años, porque después este negocio cerró, ya no conseguía a la señora, sino conseguía a alguien parecida, pero mucho más joven. Resultó que esta persona era la hija. Ah, Y yo le pregunto, mira, ¿y qué pasó con la señora? ¿No? Dice, no, mi mamá está de vacaciones. Dice, después de 30 años se tomó vacaciones. wow. Y bueno, el tema fue que hubo algo de empatía con esta persona, ¿verdad? Y nos sentamos a hablar y yo le pregunté, mire, ¿y cómo hacen y cómo haces tú que la receta, que no sé qué y tal? Y entonces esta chica muy orgullosa, ¿verdad? Me decía, mira, yo estudié en Australia, mi hermano estudió en Estados Unidos, y todo fue pagado con la venta de fritanga aquí en Bogotá. Claro. Pero ella también me decía, yo sé que este negocio no va a sobrevivir a mi madre porque ya nosotros no queremos hacerlo, pero seguramente pudiéramos vivir de esto durante muchos años. Ahora fíjate, eso es un caso que para mí el día de hoy yo lo llamo un caso exótico y totalmente aislado, porque nuestra generación nuevamente tal vez sea la última generación de seres humanos que pudieron decir yo trabajé más de 10 o 15 o 20 años en una empresa. Las generaciones que vienen no se va a comportar de esa manera. Entonces, Claro. la gran preocupación, fíjate, que tienen las organizaciones hoy día es cómo haces, fíjate, para dejar dentro de la organización esa experiencia tan rotativa que se está acumulando. O sea, no quiere decir que tienes que tener la misma persona durante 20 años en tu empresa. Quiere decir que No, la pero forma en la cual know-how. se crea conocimiento en tu empresa ahora es diferente. Sí. No es ni mejor ni peor. Todavía no sabemos, pero definitivamente es diferente. Y eso hay que interpretarlo. Claro. Perdón, y qué complicado, de alguna manera, bueno, cuando me pongo a pensar lo que estás diciendo y yo lo veo y es inevitable imaginarme caras de personas de mi organización, por ejemplo, y yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si esta figura no está? Porque independiente al proceso, hay habilidades que son muy naturales, orgánicas de cada uno de nosotros, que también hacen que se vuelva más efectiva la actividad. No se trata tampoco de amarrar el proceso a la persona, pero sí la enriquece. O sea, sí, de verdad que es muy interesante todo este tema de los procesos de las personas. Bueno, a mí me apasiona. Oye, Juan Carlos, pues mira, no quisiera, la plática está buenísima, pero mira, yo traigo el tema desde el horario que me dijiste ayer, y bueno, pero bueno, sí tengo que cortar también por el tema de que ya sabes, en la tele, pues el tiempo es diferente que lo presencial.
Pero mira, no quisiera dejarlo tan así. Quiero agradecerte porque a mí me encanta platicar contigo, porque las pocas veces que hemos tenido la oportunidad de charlar, me encanta todo el encuadre que haces. Eres como una partecita rara de la tecnología para mí, porque tienes una visión 360, tienes esos 360 ojos que dijiste, que hemos comentado a lo largo de la charla, los tienes por ahí como sensores en todo tu cuerpo, porque te permites ver y probar por la parte la parte humana, la parte de los procesos, la parte de la visión directiva, el tema de las leyes. Es todo un ecosistema que andas aquí con tu mente cargando y dándole forma, ¿no? Moldeando tu pensamiento con todas estas aristas, ¿no? Me queda bastante claro que esa es la evolución esperada y deseada para muchos, porque definitivamente no podemos quedarnos rígidos, tenemos que evolucionar y rápido, ¿no? O sea, creo que bueno, de nada, de hecho, de lo último que hablamos fue de los Digital Twins, pero lo tocamos, es importante, lo tocamos, pero quiero dejarla ahí como en el tintero para que hagamos una plática ya más enfocada a este tema. Estuvo padrísima, me encantó. Qué bueno, qué bueno. La verdad, Santa, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme. Ya sabes, yo por aquí estoy pues a disposición. Y fíjate que tal vez como mensaje final, lo que me queda por decirte, hay un personaje en Brasil, ¿verdad? Que se llama, no sé si lo has escuchado, se llama Jorge Paulo Lemann. No, no he escuchado de él, no. Jorge Pablo Lemann tal vez es la persona es el Carlos Slim de Brasil. Eh, O sea, la persona pues, que tiene más dinero, es el dueño de Ketchup Heinz. O sea, es un súper empresario. Y él tiene un pensamiento, fíjate que es bastante, bastante interesante y peculiar, ¿verdad? Donde yo rescato lo siguiente, fíjate, él, en algún momento le preguntaban a él que cómo él hacía, fíjate, para crecer de la forma en la cual ha crecido, pues, todas sus diferentes iniciativas. Y algo que él decía es que finalmente el tiempo es algo que tú no recuperas, ¿no? Entonces que una de las claves definitivamente era la capacidad de poder delegar rápido y bien. Pero cuando tú delegas es porque tú por lo menos ya conoces un poquito de lo que vas a delegar. Pero lo tienes que delegar porque no puedes estar en todo. Pero la otra cosa, fíjate, que en ese momento para mí también fue una parada en seco, es que él hablaba que, fíjate, construir un sueño pequeño, y pequeño es muy relativo. O sea, porque el pequeño, grande, eso depende de la persona, depende de la situación, depende de lo que sea, ¿no? O sea, pero decía, mira, construir un sueño pequeño es exactamente lo mismo en términos de esfuerzo, porque el día solo tiene 24 horas para cada uno de nosotros, es el mismo esfuerzo de construir un sueño grande. Entonces, lo que decía él es que en su momento él había elegido construir un sueño grande. Y para construir el sueño grande, pues tomó todas las decisiones que tomó. Entonces, a donde yo voy con lo que nos toca en el lugar donde estamos, fíjate, es que más allá de construir un sueño donde sea dinero, rentabilidad, etcétera, que es lo que normalmente se estila o se hace, algo que es súper importante, fíjate, indiferentemente de tecnología, cultura y todo lo que hemos hablado, es que cada persona, fíjate, tenga la oportunidad de hacer lo que le apasiona. Digo, si tú haces, digo, es preferible, fíjate, tener a alguien que no es muy bueno, pero hace las cosas con pasión, a tener a alguien que es muy bueno, pero no hace las cosas con pasión. Sí, hay algo, fíjate, que yo cargo todos los días de mi vida, que es algo que me dejó mi padre, que él me decía, hijo,
en algún momento, fíjate, yo creo que todos pasamos cuando te crees la mentira del mercado, que te dicen, no, es que tú eres, como dicen aquí en México, muy, muy chingón, tú eres súper bueno en esto, tú eres lo que sea. En algún momento de la vida tú te la crees. En mi caso yo me la creí siendo muy chico todavía, tenía menos de 20 años. Entonces, en aquel momento, te digo, mi cable a tierra, pues, entre otros era mi padre, y me decía, hijo, hay algo que no se te puede olvidar nunca, y es que la disciplina vence al talento cuando el talento no se esfuerza. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Fíjate, de que la pregunta que yo me hago hoy día y que intento hacerle a las personas con las cuales comparto es, tú estás donde te apasiona, donde harías lo que fuera porque las cosas resultaran. Y la segunda pregunta que les hago es, ¿estás seguro que estás en el lugar en el cual vas a lograr el mayor impacto posible en el objetivo que tengas? Porque si tú respondes esas dos preguntas, vas a saber si estás en el lugar correcto o no. En mi caso, Sandra, nuevamente, cuando pienso en que le ayudamos a una organización a consumir menos recursos naturales, llámese en concreto, en cemento, en acero, en insumos, o en ahorrar tiempos para que la gente se vaya a vivir a sus nuevos hogares, o sea, cuando ayudamos a optimizar la industria, digo, el impacto que estamos logrando, no solamente sobre esa empresa, sino sobre las miles de personas que van a consumir ese activo. Entonces, a donde voy es que puede ser que en algunos casos el impacto de las personas no lo midan como algo, quiero impactar a la humanidad. No, hay personas que seguramente, y es válido, ¿verdad? Como mencioné, tiene que haber gente para todo que dicen, ok, yo solo quiero impactar mi chequera, no quiero impactar nada más. Perfecto, pero entonces estás en el lugar correcto donde la vas a impactar de la mayor forma posible. O sea, en otras palabras, tu vida tiene un propósito. Claro, claro. Entonces, eso responde para mí muchas preguntas basadas en tecnología y justifica, Santa, el por qué hago lo que hago. El día que yo deje de creer que estoy contribuyendo a dejar o a crear un mundo más sostenible, ese día seguramente haré otra cosa. Seguramente. Pero más allá de que me guste la tecnología, lo que realmente me mueve es el impacto que estamos dejando en cada acción que hacemos. Y con mucho gusto, cuando tú quieras, podemos luego ponernos serios con otras cosas como los gemelos digitales. Mientras tanto, sigamos filosofando en la vida, ¿no? Fíjate que me encantó la plática, espero que también la gente que la está viendo, la haya visto, la disfruten, porque tocamos varios temas, tocamos varias aristas que al final son formativas y se comprueba esta filosofía de vida de compartir las experiencias desde un enfoque personal. Y es que es aquí donde se generan todas estas catarsis que podemos llevar al cambio y llevar esta aportación al entorno. Las aportaciones surgen de uno y si los que tenemos esta responsabilidad de ser líderes de empresas no trabajamos con esta autoconciencia constante, imagínate qué gran responsabilidad la nuestra, o sea, de estar hablando temas que a lo mejor no están respaldados, no estuvieran fundamentados. Claro que aquí hay muchas lecturas, hay mucha información que se procesa y que no es nada más a la deriva. Me encanta platicar contigo, por temas de tiempo, pues bueno, no me resta más que agradecerte, pero queda abierta la invitación para que hablemos ya en temas serios de Digital Twins. Por ahora, gracias Juan Carlos, gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por todas estas aportaciones que nos haces. Gracias a todos los que nos miran por nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de Spotify. Pues nuevamente gracias y nos vemos pronto. Gracias.